escrito, hermanos, por una orden del emperador Nerón. ¿En qué año muere el apóstol Pedro? En el año 64, el año 65. No se ponen de acuerdo, pero la fecha precisa pues oscila entre el 64 y el 65. ¿Después de quién? Después de Cristo. Además, hermanos, otro punto ahí importante que me gustaría recordar es que esta primera epístola y segunda epístola de Pedro está dirigida, hermanos, a los oyentes que él les dirige esta carta. Son gentiles, hermanos, son gentiles. O sea, eso quiere decir que no eran judíos, son gentiles. No eran judíos, pero por la manera en la que Pedro está escribiendo la epístola, parece ser que conocen, hermanos, las disposiciones y la ley de Dios, ¿sí? Tienen pues un entendimiento, hermanos, de qué es de lo que está hablando Pedro, porque Pedro utiliza muchas figuras del Antiguo Testamento. Entonces, a pesar de que eran gentiles, parece ser que eran gentiles y eran prosélitos. ¿Alguien recuerda qué es un prosélito? ¿No? ¿Qué es un prosélito? Sí. Bueno, miren, un prosélito, hermanos, era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, pero, hermanos, se apasionaban por el judaísmo. Acuérdense, hermanos, que el judaísmo era 100% monoteísta. Dios pasó, hermanos, a su pueblo por una cautividad de 70 años en Babilonia. ¿Saben por qué estuvieron esa cautividad en Babilonia? Porque eran idólatras, hermanos. Cuando salieron, hermanos, de esos 70 años de cautividad en Babilonia, salieron con el corazón limpio. Salieron, hermanos, alabando y adorando a un solo ¿qué? A un solo Dios. Fue cuando atravesaron por este proceso, hermanos, que reconocieron que había un solo Dios, que era real y ¿qué? Que era real y verdadero. Entonces, hermanos, había muchas naciones que los veían alabar a Dios con todo su corazón. Y estas naciones, hermanos, eran idólatras, eran paganas. Y entonces les llamaba la atención y abrigaban en su corazón el judaísmo, que era una religión que enseñaba a alabar y adorar a un solo ¿qué? Dios. ¿Y quién era ese Dios? Era Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos abandonaban el paganismo y tomaban la decisión de seguir ¿qué? El judaísmo, que otra vez alababa a un solo ¿qué? Alababa a un solo Dios. Entonces, hermanos, la costumbre del bautizo, hermanos, no comienza con Juan el Bautista, porque ya estas personas que pertenecían a otras naciones y abrigaban el judaísmo y se acercaban, hermanos, sí, para alabar y para adorar a Dios, ya eran bautizadas. Y ya, hermanos, se les sumergía en agua, y cuando se sacaban del agua, ya ellos habían, hermanos, tomado la decisión de seguir ¿a quién? De seguir a Jehová de los ejércitos, en esta ¿qué? En esta alabanza, en esta adoración. Entonces, hermanos, estos prosélitos, ¿sí? Cuando se comienza a predicar el evangelio, que habla acerca de un Señor, de un Salvador, que es Jesucristo, adoptan, hermanos, ¿esta qué? Esta enseñanza. Entonces, ¿eran qué? Eran gentiles que habían abrigado el judaísmo. Por lo tanto, ¿eran qué? Eran prosélitos. Pero en este proceso, hermanos, de abrir su corazón y de recibir a Jesucristo, ya dejaron de ser ¿qué? Ya dejaron de ser, hermanos, personas que abrigaban el judaísmo para convertirse en ¿qué? En cristianos, en cristianos. Entonces, hermanos, estos hombres, aparte de que abrigaban el cristianismo y eran rechazados y eran aborrecidos por un edicto del emperador, hermanos, que en ese tiempo, ¿quién era el emperador? ¿Quién recuerda quién era el emperador? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién? Así las orejitas se me van a... Nerón. ¿Recuerdan que era Nerón, hermanos? Yo les dije era Nerón, el emperador. Hermanos, yo creo, hermanos, que hubo emperadores muy crueles, ¿no? Calígula es otro de ellos. Pero Nerón, hermanos, fue un emperador cruel, hermanos, ¿sí? Miren, ese emperador, hermanos, dicen que mandó a matar a su mamá.
Mandó matar a su mamá porque la mamá no estaba de acuerdo en las decisiones que tomaba. Y yo decía, qué barbaridad. Y después de que mandó matar a la mamá, parece ser que vio una mujer que le cautivó y pues para poderse casar con ella mandó matar a su esposa. De ese calibre, hermanos, ¿era quién? Era el emperador Nerón. Era la maldad que este hombre ¿qué? Tenía. Y este hombre, hermanos, es el que proclama un edicto para que sean perseguida la iglesia del Señor Jesucristo, acusándoles, hermanos, de un incendio que provoca en la ciudad de Roma. ¿Sí? Él provocó un incendio en la ciudad de Roma, hermanos, y para no cargar con la culpa, el pueblo estaba seguro que había sido él, y él culpa a ¿quién? Él culpa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, la iglesia comienza a ser perseguida ya por un edicto oficial. ¿De parte de quién? De parte del emperador. Y hermanos, entonces estas personas que eran gentiles, no eran judías, comienzan a ser aún, hermanos, perseguidos de una manera más cruel, de una manera que es aún ¿qué? Peor. Yo no sé si recuerdan ustedes, hermanos, pero cuando Nerón agarraba a los cristianos, ¿sabe qué era lo que hacían con ellos? Dicen que les ponían pieles de animales muertos, hermanos, encima, los desnudaban y las pieles de animales muertos se las ponían encima de ellos. Y hermanos, agarraban y soltaban fieras, que ya tenían días, hermanos, mucho tiempo sin comer. ¿Y sabe qué era lo que hacían con ellos? Prácticamente los destrozaban, hermanos, se los comían. Y otra idea que se le ocurrió, hermanos, a Nerón fue ungir los cuerpos de los creyentes con una brea, hermanos, que era como una especie de chapopote, ¿sí? Los ataba, hermanos, a maderos y alumbraba los jardines, hermanos, del palacio. Los cuerpos de las personas, de los creyentes, duraban horas y horas encendidas. Y era para alumbrar los jardines ¿de qué? De su palacio. Hermanos, este hombre era una persona extremadamente, ¿qué? Extremadamente cruel, Nerón. Bueno, este hombre, hermanos, es el que da la orden de que Pedro sea apresado y de que Pedro sea enviado a la muerte en el año 64, cerca del 65. ¿Recuerdan cómo murió Pedro? ¿Alguien se acuerda cómo murió Pedro? Pedro, hermanos, cuando lo iban a crucificar, dijo que no era digno de la muerte de su Señor Jesucristo y lo crucificaron de cabeza. Este mismo Nerón, hermanos, manda matar ¿a quién? Manda matar al apóstol Pablo. Este hombre, hermanos, yace sobre sus manos la sangre de dos de los siervos de los apóstoles más grandes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, mis hermanos, hay un propósito que tiene esta primera epístola de Pedro, y es un propósito múltiple, hermanos. Me gustaría decirles, miren, hermanos, yo lo primero que veo es que exhorta a que debemos de vivir vidas santas y honradas. Es el primer propósito que yo veo. Nosotros, hermanos, como creyentes debemos de vivir vidas santas y honradas. Número 2, hermanos, el segundo propósito que yo veo en esta carta, debemos soportar el sufrimiento. Miren, hermanos, cuando nos enseñan y cuando nos predican de muchas cosas, como que aceptamos todo. Pero cuando nos enseñan, hermanos, de que debemos de atravesar por el sufrimiento, como que no lo aceptamos, como que no es algo muy grato para nosotros. Pero esto, hermanos, que Pedro le escribe a estos gentiles, hermanos, que no son judíos, que han abrigado el judaísmo y que ahora han abrigado el cristianismo y que son perseguidos por Nerón, hermanos, Pedro les dice, ustedes deben de soportar ¿el qué? El sufrimiento. Ese es el segundo propósito que yo veo en la epístola. El tercer propósito, deben vivir de acuerdo a la estructura social. Deben vivir de acuerdo a las estructuras sociales. ¿De qué habla esto, hermanos? Que nosotros debemos de respetar ¿a qué? A las autoridades que han sido puestas, hermanos, ¿por qué? Por parte de Dios. Ese es el tercer propósito. El cuarto propósito, deben de ser respetuosos con los extranjeros. Estos, hermanos, son 4 propósitos que yo puedo ver en la epístola ¿de quién? En la primera epístola de Pedro, que es escrita a los
a los gentiles, hermanos. ¿De qué áreas son estos gentiles? Hermanos, ya había hecho el mapa, ya había hecho todo y estaba yo seguro que lo había grabado en mi disco duro y cada 8 días se lo paso aquí a Emanuel. Pero ¿qué creen? Que no lo grabé, hermanos. Pero ahí está en la computadora del trabajo grabado. Y quería ir hoy temprano a abrir, pero dije, no me van a abrir porque está cerrada la clínica. Pero bueno, hermanos, esta carta Pablo la escribe a las iglesias que se encuentran en el Asia Menor, Hermanos, son varias las iglesias que se encuentran en esta área. Actualmente, hermanos, esta área se conoce como Turquía, pero es allí, hermanos, donde se encontraban estas iglesias. Así, a manera, hermanos, de un panorama general, pues esto es, hermanos, por lo cual Pedro escribe esta primera epístola. Sí, nosotros vamos, hermanos, en el capítulo 2 y nos tocan los versículos del 11 al 17. Y mire, dice así: amados, el versículo 11, primera de Pedro 2, del 11 al 17. El versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Ahí nos quedamos. Versículos del 11 al 17, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nuevamente versículos del 11 al 17. Ustedes los evangélicos son buena gente, por eso creo que concederles la residencia permanente es una inversión para el país. De esta manera se expresó el jefe de migración en el Paraguay al concederle el documento de residencia permanente a un pastor y su familia. En sus palabras pensó este pastor, afirmaba este hombre lo que Pedro recomendaba y exhortaba a los creyentes de su época y de la nuestra. El seguidor de Cristo debe de ser y hacer con su vida aquello que honra a su Señor. Y yo, hermanos, aquí veo en los versículos del 11 al 12, fíjese bien, hermanos, si usted tiene su Biblia ahí, y la tiene ahí, hermanos, en el capítulo que yo le dije, capítulo 1, y tiene ahí el versículo 11 y el 12, yo aquí puedo ver un punto, hermanos, y este punto es, debemos vivir con una conducta ejemplar. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Debemos de vivir con una conducta ejemplar. Debemos recordar que como pueblo de Dios y poseedores de la esperanza viva, nuestro hogar permanente no está en esta tierra, pues en ella somos peregrinos y extranjeros. Somos ciudadanos del reino ¿de qué? De los cielos, por lo cual el apóstol Pedro aconseja sobre cómo debemos de conducirnos. ¿Sí tiene usted claro eso, hermano? ¿Sí y le queda claro que usted no pertenece a este mundo? ¿Sí le queda claro, hermanos, que no somos ciudadanos de este mundo? ¿Que somos peregrinos y extranjeros? ¿Que solo estamos de paso en este lugar? ¿Sí? ¿Eso sí le queda claro? Eso lo explica el Señor Jesucristo en los evangelios, hermanos. Dice que nosotros, hermanos, solamente estamos de paso aquí, ¿sí? Que la estancia permanente nuestra se encuentra ¿en dónde? En el cielo.
El Señor Jesucristo, antes de partir, les dijo a los discípulos: voy pues a preparar, ¿qué? Morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también, ¿qué? Estén. Y luego Jesús les dice: si así no lo fuera, yo se los hubiese dicho, pero lo que yo les estoy diciendo es real. La permanencia de ustedes no está en este lugar, sino se encuentra en ¿dónde? En el cielo. Ese es el consejo, hermanos, que también nos da Pedro, hermanos, pidiéndonos, hermanos, que debemos de ser un buen ejemplo mientras nosotros permanecemos en este mundo. Somos ciudadanos del cielo, por lo cual el apóstol aconseja sobre todo cómo debemos de conducirnos. Las pasiones carnales sin el control de Dios nos extravían del bienestar del alma. Los deseos humanos no son del todo malos. En verdad, suelen ser muy necesarios, hermanos, para nosotros como personas, pero siempre sujetos a los frenos y a las fórmulas de Dios. El alma representa la parte más valiosa y más importante del ser humano, pues es lo que nos permite estar en relación, en comunión, ¿con quién? Con Dios. Pero el descuidar nuestra alma, estos asuntos espirituales, por ocuparnos solo de la carne, de los deseos del cuerpo, sencillamente nos perderemos lo peor de todo. ¿Sí está ahí, hermano, usted de acuerdo conmigo en esto? ¿Alguien tiene una pluma que me preste un papelito, una plumita para más? Perdón, ya le quité su pluma, hermano. Quiero poner una marca ahí. Mire, hermano, el hombre se desarrolla en dos esferas. Se desarrolla en la esfera material y se desarrolla en la esfera espiritual. Desgraciadamente, hermanos, el hombre cree que lo que se puede ver y que lo que se puede tocar es lo real, ¿sí? Allí, hermanos, es donde están canalizados todos los esfuerzos. Allí, hermanos, es donde están canalizados todos los dones, todos los talentos que una persona tiene. ¿En dónde? En lo material, ¿sí? Mira, hermano, la gente piensa, hermanos, que con ir a trabajar, hermanos, la gente piensa que con suplir las necesidades que se tiene dentro del hogar, la gente piensa que con que no le haga falta nada a la familia, sobre todo los varones que somos cabezas del hogar, creemos que ya lo hemos hecho todo. Creemos, hermanos, que nos deben de poner una estrellita. Aquí yo los martes ya voy a empezar a poner estrellitas a los que contesten bien. Sí se van a ir con su estrellita, de veras. Pero, hermanos, no se trata solo de eso. Se trata, hermanos, de que nosotros somos los sacerdotes que ministramos delante de la presencia de Dios. ¿A quién ministramos? Según el apóstol, ¿a quién estamos ministrando? Estamos ministrando a la familia, hermanos. No solamente se trata de suplir necesidades materiales, sino de necesidades espirituales que tenemos todos, ¿sí? Mira, hermanos, el apóstol Pedro dice que nosotros, hermanos, los creyentes que no leemos, que no estudiamos, que no memorizamos la palabra de Dios, tenemos, hermanos, algo que se conoce como anemia espiritual. Posiblemente físicamente estemos sanos, hermanos, nos veamos rebosantes de vida, ¿no? Algunos nos vemos hasta pasaditos de kilos, los cachetitos bien rojos, bien sanos, hermanos, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Estamos débiles, estamos anémicos, porque no nos nutrimos. Descuidamos, hermanos, el área espiritual. Y cuando tú descuidas el área espiritual, estás descuidando el alma. Porque acuérdate, hermano, que el cuerpo, ¿verdad?, tiene el estado físico, que es el cuerpo, tiene el espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos ha dado, y que ese es el que se va a entregar cuando Dios nos hable a su presencia. Y tenemos el alma, hermanos. ¿Y qué es el alma? El alma soy yo en la esfera espiritual. ¿De qué está compuesta el alma? El alma está compuesta de mis pensamientos, el alma está compuesta de mis emociones. Y hermanos, cuando nosotros partamos a la presencia de Dios, la que parte ese lugar, ¿quién es? Es el alma. Y el espíritu regresa al Padre porque el espíritu le pertenece a Él.
es el aliento de vida que Él nos ha dado. La idea aquí, hermanos, es que debemos de esforzarnos, debemos de trabajar y debemos de cuidar, hermanos, el área espiritual, hermanos. Sobre todo cuidar, hermanos, porque estamos dando testimonio al mundo y estamos dando testimonio a nuestra familia. Debemos vivir con una conducta ejemplar y no solo los domingos o cuando estamos entre cristianos, sino en todo momento y más aún cuando estamos con aquellos que no reconocen a Cristo como su Señor. Ese es el punto más importante, mi hermano. Mire, aquí, hermanos, yo los veo que todos se portan bien, ¿eh? Yo no tengo ninguna queja de ninguno. Pero yo los veo bien portaditos. Es más, todos vienen bien vestidos, bien portaditos y todo. Pero miren, hermanos, no se trata de hacerlo solamente aquí. ¿Dónde lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer en el mundo. Pero sobre todo lo tenemos que hacer con las personas que no conocen a Cristo. Estamos dándoles un testimonio, hermanos, que es sumamente importante. Pedro nos recuerda lo importante que es que compartamos en todo momento como hijos de Dios. Cuando nos comportamos íntegramente, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, evitamos que otros puedan tropezar y rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, que en lugar de que se acerquen a Dios, hermanos, por testimonio que tenemos nuestro, las personas no se acerquen. ¿Cree usted que eso ocurre, hermano? Sí. Sí les comenté que hace años yo fui a visitar, miren, hermanos, me da gusto porque el hermano sí me abrió las puertas de su casa. Me da gusto, hermanos, que el hermano abrió su corazón, recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Estuvimos trabajando ahí algunos años en la casa del hermano. El hermano falleció, hermanos, porque era un paciente renal. Falleció. Había un deseo en su corazón de quererse bautizar. No lo pudimos bautizar porque tenía un catéter, hermanos, que se infectaba muy fácilmente. Por eso no lo pudimos bautizar. Pero el hermano se fue bien salvo a la presencia de Dios. Pero cuando yo lo fui a visitar, hermanos, el hermano me dijo, ¿para qué quiere que yo reciba a Jesucristo? ¿Para que sea como mi vecino? Y sabe que su vecino era un líder de la iglesia, hermanos, por muchos años. Sí afecta, hermanos. Posiblemente tú no lo creas. Posiblemente no creas que tienes que vivir a la altura de los principios de la palabra de Dios. Y posiblemente no creas que estás dando ejemplo, pero sí lo estás haciendo. Y tienes que tener cuidado, porque tu ejemplo puede servir para que una persona abra su corazón y se acerque a Jesús, o puede servir para que una persona se aleje. Esto es cierto, hermanos. Por eso, hermanos, la exhortación de Pedro, hermanos, a estos creyentes gentiles que están siendo perseguidos es: ustedes deben de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En los tiempos de Pedro, los cristianos eran llamados ateos por no adorar a los dioses, o sea, por no ser politeístas, y eran llamados caníbales. ¿Por qué creen que eran llamados caníbales? ¿Quién me quiere decir eso? De los que están estudiando el Evangelio de los... ¡Ay, Dios mío! Ya tiré aquí la... De los que están estudiando el Evangelio de Juan. Perdón, hermanos, perdón. Siempre anda haciendo mis gracias. Sí, no, tírele. Ay, hermana, sí. El micro es el que... Sí se mojó, ¿no? Hermanos, no tenemos micrófonos y ya los estoy echando a perder. Sí, gracias. Hermanos, bueno, ya dijimos, hermanos, en tiempos de Pedro se creía, hermanos, los romanos, las autoridades romanas creían que los cristianos, hermanos, eran ateos. ¿Por qué? Pues porque los romanos eran politeístas, hermanos, tenían muchísimos dioses. Ahí había como que una comparación también con los griegos, hermanos, que tenían, parece ser que 365 dioses, un dios para cada día del año, hermanos, y por allá erigieron una estatua, hermanos,
en el Areópago de Atenas, hermanos, edificada al Dios no conocido. No sé si usted lo recuerda, eso viene en el libro de los Hechos, pero los cristianos, hermanos, eran conocidos como ateos porque no practicaban el politeísmo, pero también, hermanos, eran conocidos como ¿qué? Bueno, se les llamaba caníbales. Quienes están conmigo en el Evangelio de Juan, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Ándale, hermana Reina, estrellita ahí a mi hermana Reina. Por favor, hermana Aurelia, dibújele una estrellita ahí en la frente a la hermana Reina. Exactamente, hermanos. ¿Se acuerda, hermanos? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hermanos, en el 5 alimenta a las multitudes, ¿recuerdan? Eran 5,000 varones, sin contar hombres, mujeres y niños. En el capítulo 6, hermanos, las multitudes que lo siguen al Señor Jesucristo, pero las multitudes lo siguen porque quieren que pues les dé de comer otra vez, ¿sí? No tanto, hermanos, por la enseñanza espiritual. Y entonces Jesús les dice, ese pan que yo les di ayer, es un pan que perece. El pan que yo les estoy pidiendo que coman es mi carne, ¿sí? Y no solamente les estoy pidiendo que coman mi carne, sino les estoy pidiendo que beban mi ¿qué? Que beban mi sangre. Y entonces, hermanos, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando que el hermano Garrett decía, pues es que de lo que estaba hablando Jesucristo era de que ellos tenían que tener una relación íntima y personal ¿con quién? Con Jesús. Les estaba hablando de una manera metafórica, estaba elevando su mensaje, hermanos, a un nivel ¿qué? A un nivel superior, que solamente una persona que fuera sensible espiritualmente lo iba a entender. Jesús nunca quiso bajar, hermanos, el nivel de su mensaje, ¿sí? Jesús siempre lo mantuvo, hermanos, en esa altura. Los que tenían disposición, hermanos, de abrir su corazón y recibir a Jesucristo y tener la presencia del Espíritu Santo, entendían este mensaje. Entendían que no era comer literalmente la carne de Cristo, ni beber literalmente la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Por eso, hermanos, en tiempos de que Pedro escribe la epístola, se les conoce a los cristianos como ¿qué? Como ateos, y se les conoce como caníbales, por no entender el simbolismo de la Santa Cena, al hablar de esto es mi cuerpo y esto es mi carne. Y también, hermanos, eran conocidos como sediciosos. ¿Quién es un sedicioso, hermanos? Son palabras, hermanos, que se encuentran ahí en la Biblia, hermanos. Un sedicioso es aquel que se levanta contra las autoridades, hermanos, sin llegar a ocasionar una revuelta, hermanos, ¿sí? Hace un pequeño escándalo, pero está en contra ¿de qué? De las autoridades. Así se conocía ¿a quién? A los cristianos. ¿Sabe por qué se conocía como sediciosos, hermanos? Porque los cristianos decían que el único Señor real y verdadero era el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo estaba por encima del emperador. Por ello, el apóstol amonesta a los cristianos a que tengan un cuidado especial, a que vivan de manera ejemplar, a fin de que su conducta desmienta tales acusaciones. La conducta atrayente, afable e íntegra de los cristianos pudo mostrar que los rumores que escuchaban sobre ellos eran falsos, y seguramente y hasta lograron ganar a algunos de sus detractores para Cristo. Ojo, hermano, no descarte a las personas porque no entienden lo que es el cristianismo. Más bien, muéstreles a Cristo en su vida. Puede llegar el día en que quien hoy lo critica y lo señala, alabará a Dios junto con usted. ¿Cree que eso pueda ser cierto, hermano? ¿Sí? A veces tenemos familiares, hermanos, no sé si le pasa a usted, pero yo lucho luego con eso, hermanos. Tenemos familiares que luego nos critican, que luego hablan de nosotros. Y hermanos, el consejo que tenemos aquí de parte de Pedro
es que debemos de seguirnos portando a la altura como verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué cree, hermanos? Puede llegar algún día en que ellos van a estar alabando a Dios junto con ¿quién? Junto con nosotros. Pero es bien importante, hermanos, el testimonio que estamos dando. Muchas veces no podemos evitar que la gente hable mal de nosotros, aunque sean chismes o mentiras, pero si nuestra conducta es ejemplar, no tendremos la necesidad ni siquiera de defendernos, pues lo hará por sí mismo nuestro testimonio. Cuando enfrentamos oposición y terminamos queriendo adaptarnos a las circunstancias, la tentación a abandonar nuestras convicciones, lo que creemos, se intensifica. Este problema ocurre cada vez que olvidamos que este mundo no es nuestro hogar. Por lo tanto, debemos tener una perspectiva eterna y recordar que tan solo somos extranjeros y peregrinos aquí. Nuestro hogar verdadero está en el cielo con Dios, pero incluso aún aquí Dios está en control de todo lo que concierne a nuestras vidas, de todo lo que concierne a nosotros. ¿Ha pasado alguna vez por tu cabeza el deseo, el hecho de volver atrás? ¿No? ¿O nada más a mí me pasa eso? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que quieren tirar la toalla y regresar atrás? ¿No les ha pasado que pasan por donde hay una pachanga y se quisieran meter? ¿No? No, es que es en serio. Miren, y más cuando ¿qué? Cuando hay persecución, y más cuando hay crítica, y más cuando hay problemas. De veras, hermanos, miren, los problemas económicos, los problemas familiares, hermanos, los problemas a veces en el trabajo, los problemas, hermanos, que tenemos en esta sociedad. ¿Cierto o no, hermanos? Estamos luchando, estamos batallando ¿con qué? Con todas estas cosas. Y a veces te pones a pensar y dices, ¿valdrá la pena? Y luego, hermanos, yo los veo aquí sentados y creo que su respuesta ha sido sí, sí vale la pena. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando le preguntan al apóstol Juan, allá, hermanos, en la iglesia que él pastoreó por tantos años, a la iglesia de Éfeso, hermanos? Le preguntan los de la iglesia de Éfeso. Yo creo que voltearon, hermanos, hacia atrás y vieron muchas sillas vacías. Y le preguntaron a Juan, Juan, ¿dónde están los que antes ocupaban todas esas sillas? ¿Dónde están todos aquellos que estaban allá atrás sentados? Y Juan les dijo, los que un día estuvieron con nosotros, pero que ahora no están con nosotros, en realidad nunca fueron de nosotros. En realidad nunca hicieron una genuina y una verdadera confesión ¿de qué? De fe. ¿A qué lugar pertenecían? Al mundo. Si tú eres un creyente que has recibido sinceramente a Jesús dentro de tu corazón, ni en la adversidad, como aquí que había persecución, una ley que perseguía a aquellos que confesaban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ni en medio de las necesidades, ni en medio de los problemas, vas a negar tu ¿qué? Vas a negar tu fe. Siempre te vas a mantener dando testimonio de que eres un verdadero hijo ¿de qué? De Dios, porque eso va a alcanzar otros corazones, va a alcanzar otras personas. Nuestro comportamiento debe de ser de tal manera que nuestro comportamiento debe de ser de tal que los que no han conocido a Cristo glorifiquen a Dios por ello. ¿Cómo ve ese punto, hermanos? Si hay gente que glorifica a Dios porque ve su testimonio, ¿algún día le ha pasado? ¿Sí ha escuchado que alaben, que glorifiquen a Dios por su testimonio? No por el del que está acá enfrente, sino por el suyo. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? Bueno, hay poquitos que dicen que sí, la idea es que haya más. Bueno, Pedro seguramente habrá recordado lo que dijo Jesús. ¿Sí recuerda usted qué dijo Jesús en Mateo 5:16, hermano? No sé si lo pueda proyectar, hermano Rodrigo o Emanuel. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos, ahí a Pedro en Mateo 5:16?
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Te la tienes que creer, mi hermano. Te la tienes que creer, que por medio de tu testimonio los gentiles van a alabar y van a glorificar ¿a quién? Y van a glorificar a Dios. Eso fue lo que les enseñó Jesucristo a los discípulos. Si nuestra conducta es irreprensible, incluso nuestros enemigos terminarán alabando y adorando a Dios. El diablo, hermanos, no tiene ningún problema con que una persona confiese su cristianismo, con tal de que éste no lo practique. Amados, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Debemos vivir con una conducta ejemplar, con una conducta intachable dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Escúchelo bien, mire hermano, el diablo, hermanos, el diablo no tiene nada, hermanos. Cuando usted abre su corazón y confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida, eso no le molesta al diablo, hermanos. Eso no le causa ningún daño. ¿Sabe, hermanos, cuándo usted lastima al diablo? ¿Sabe cuándo le hace usted daño al diablo? Cuando usted da testimonio, hermano, con su ejemplo de que usted realmente es un hijo de Dios, de que usted está viviendo a esa altura, a la altura de los principios de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nuestros hechos, hablan más fuerte que nuestras palabras. Eso le tiene que quedar claro, hermano, ahí en su corazón. Ese es el primer punto, hermanos. El segundo punto está en el versículo 13 y en el versículo 14 del segundo capítulo de la epístola de Pedro. No sé si me puedas ayudar a proyectarlos, por favor, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Sí, el 13, bueno, en lo que lo pones. Mire, hermanos, este es el segundo punto. Debemos respetar las leyes y a las autoridades. ¿Qué nos exhorta Pedro en estos versículos, hermanos? Dice, hermanos, que nosotros como verdaderos creyentes, que como verdaderos hijos de Dios, debemos de respetar a las leyes y debemos respetar a las autoridades. No sé si no lo puedes proyectar Sí, primera de Pedro. Ay, perdón. No, hermanos. No, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 14, ¿sí? Por causa del Señor, dice el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hasta ahí, versículo 13 y 14. ¿Cuál es la recomendación de Pedro, hermanos, a estos hermanos que se encuentran en el Asia Menor? Que se deben de someter ¿a qué? A las leyes y a las autoridades. El creyente debe de ser obediente a las leyes y a los reglamentos gubernamentales. Solo un mandato directo de Dios en su palabra justifica una desobediencia a las autoridades, pero entonces se debe estar dispuesto a sufrir las consecuencias. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Sí? Que debemos de estar sometidos ¿a qué? A las autoridades, hermanos. Y solamente un mandato directo de la palabra de Dios, hermanos, justificaría que nosotros desobedeciéramos a las autoridades. ¿Usted, hermano, ha oído hablar del obispo Policarpo? ¿Ha oído hablar de él, de Policarpo? Mire, Policarpo, hermanos, fue discípulo del apóstol Juan. ¿Sí? Fue su discípulo del apóstol Juan. Policarpo, hermanos, fue obispo de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermanos, es una de las iglesias a las que el Señor Jesucristo tiene un mensaje en el libro de ¿qué? En el libro de Apocalipsis.
¿sí? El Señor Jesucristo le da a Juan un mensaje y este mensaje lo transmite Juan a la iglesia ¿de qué? De Esmirna. Policarpo, hermanos, es el obispo de esta iglesia. Sí, hermanos, dicen que ya Policarpo era de edad avanzada, tenía 86 años y él seguía ministrando a la iglesia. Y hermanos, en el edicto nuevamente, hermanos, que decreta el emperador, dice, hermanos, ¿sí? Que todos tienen que rendir culto ¿a qué? Al César. Todos tienen que reconocer al César como su Señor. Y este Policarpo, hermanos, que es ministro de la iglesia de Esmirna, se niega a hacerlo y lo mandan a arrestar, ¿sí? Entonces van varios miembros de su iglesia, hermanos, varios ahí diáconos, varias personas de su iglesia lo van a ver cuando él ya está detenido y le dicen, Policarpo, ya eres un hombre de edad avanzada. Policarpo, si tú quemas incienso ante el César, si tú sacrificas una ofrenda ante el César, eso va a ser aquí, nadie se va a dar cuenta, hazlo, por favor hazlo y conserva tu ¿qué? Y conserva tu vida. Y Policarpo, hermanos, dijo, durante 86 años el Señor Jesucristo ha sido fiel a mi vida. Yo no puedo serle ingrato a estas alturas, ¿sí? Nuevamente, hermanos, lo reconvinieron y le dijeron, las mismas autoridades, hermanos, le dijeron, Policarpo, solo tienes que quemar incienso y solo tienes que decir que el César es tu Señor y vas a evitar la ejecución. Ya lo pensaban arrojar a las fieras, hermanos, y él dijo, pues ya vayan soltando a las fieras, porque no les tengo miedo. Como vieron que no les tenía miedo, le dijeron, Policarpo, si no niegas el nombre de Jesucristo y confiesas al emperador como tu Señor, te vamos a quemar en la hoguera. Pues ya vayan preparando la hoguera porque no tengo planeado negar el nombre de mi Señor Jesucristo. Era la autoridad que estaba pidiéndole a Policarpo que negara el nombre de Jesucristo. Y era Policarpo, hermanos, por el testimonio que tenía de Juan, por el testimonio que tenía de Cristo, que no lo iba a negar. Es en esos casos, hermanos, de lo que se habla aquí. El compromiso, la obligación que nosotros tenemos es respetar a todas las instituciones, hermanos, de autoridad que Dios ha colocado aquí en donde, aquí en esta tierra. Posiblemente, hermanos, tú digas, pero es que el gobernador fulano de tal, pero es que el presidente fulano de tal no da testimonio. Ese no es problema tuyo, ese es problema de él para con Dios, porque Dios fue el que lo colocó ¿dónde? En ese lugar. ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer es someterte a toda autoridad, porque esta autoridad ha sido colocada por parte de ¿quién? Por parte de Dios. A menos que, como lo decíamos al principio, ¿sí? Se esté violando o la palabra de Dios, tú puedes estar en contra, pero debes de estar dispuesto ¿a qué? A pagar las consecuencias, por ser fiel ¿a quién? A Jesucristo. Policarpo lo hizo, hermanos. Mandaron, hermanos, a poner el madero, mandaron a poner, hermanos, la hierba seca, la leña seca, ¿sí? Y lo iban a atar, hermanos, al madero a Policarpo. Y Policarpo les dijo, no hay necesidad de que me aten. El Dios que me ha mantenido hasta este momento me va a dar las fuerzas para soportar este martirio. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Solo lo ataron de las manos hacia atrás. Y le prendieron fuego, hermanos. Y dicen que el cuerpo de Policarpo no caía, hermanos. No se movía, aunque las llamas lo estaban consumiendo. Y lo que hicieron fue atravesarlo con una lanza. Dicen que la sangre que salió de su cuerpo era tal que se apagó el fuego. A mí se me hace imposible, pero eso es lo que dice. El libro se llama El martirio de Policarpo y lo escribió la comunidad de la iglesia de Esmirna. Y usted lo puede comprar, ¿Y sabe como cuánto le cuesta ese librito? Le ha de valer como unos 30, 50 pesos.
Se llama el martirio ¿de qué? De Policarpo. Pero hermanos, el consejo que nosotros tenemos de parte de Pedro y de parte del Señor para nuestras vidas y también de parte de Pablo, hermanos, es que nosotros nos sometamos ¿a quién? A las autoridades. Cuando Pedro le dijo a los lectores que debían de respetar a las autoridades civiles, hablaba del imperio romano, que estaba bajo la autoridad de Nerón, un tirano notoriamente cruel, un hombre loco y pervertido que persiguió a la iglesia. Hay que respetar el puesto, aunque no sea digno el que lo ocupa. Es obvio que Pedro les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia. Pedro le había expresado al sumo sacerdote, hermanos, años antes, estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Antes que a los hombres. ¿Dónde está eso? En Hechos 5:9. Pero en diferentes aspectos de su vida cotidiana era posible y deseable que los cristianos vivieran en armonía con la ley de su país. En la actualidad algunos cristianos vivimos en libertad, mientras otros viven bajo gobiernos represivos. A todos se nos ordena cooperar con los gobernantes, siempre y cuando nuestra conciencia nos lo permita. Debemos hacerlo por causa del Señor Jesucristo. Si somos perseguidos, hermanos, debe de ser por causa de obedecer en todo a Cristo y no por quebrantar las leyes morales o las leyes ¿qué? Civiles. Nuevamente, hermanos, el consejo de Pedro a estos gentiles, hermanos, que son expatriados, hermanos, que están huyendo de la persecución. Fíjense, hermanos, ¿quién los está persiguiendo? ¿Quién los persigue? Nerón, pero los persiguen las autoridades. ¿Sí está de acuerdo? Sí, porque hay un edicto, ya hay un decreto de que tienen que ser ¿qué? Tienen que ser arrestados y tienen que ser perseguidos. Hay algo de lo que se les ha culpado. ¿De qué se les culpó? De haber provocado el incendio de la ciudad ¿de qué? De Roma. Sí, los están persiguiendo las autoridades. Fíjese el consejo que les está dando Pedro. Ustedes se deben de someter y deben de respetar ¿a qué? A las autoridades. Así que aunque el que se encuentra en ese puesto de autoridad no sea digno, ¿sí? Sea una persona cruel o sea un abusivo, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Si no es un pretexto, nosotros tenemos que estar sujetos ¿a qué? A las autoridades. ¿Sí queda claro, hermanos, ese punto? Porque ya vamos a pasar al tercero. ¿Sí? Bueno, el punto número 3 está en los versículos 15 al 17. Y el punto número 3 dice: debemos consagrar nuestra vida a Dios. Debemos consagrar nuestra vida a Dios. Vamos a leer, hermanos, abra su Biblia, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo del 15 al 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Yo sé que hay muchos que ya traen la Biblia en su celular. Es un poco más práctico. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Sí? No podemos impedir que la gente hable mal de nosotros, pero podemos dejarles sin base. ¿Para qué? Para que lo hagan. ¿Sí cree usted en esto, hermano? La gente siempre habla mal de uno, ¿no le pasa a usted? ¿Sí o no? No sé qué pasa, hermanos, pero la gente siempre habla mal de las personas. Dice aquí este párrafo, dice, no podemos evitar que las personas hablen mal de nosotros, pero sí podemos evitar darles motivo para que ¿qué? Para que lo hagan. Es algo maravilloso saberse amado por Dios.
salvado de las consecuencias eternas del pecado y libres en Cristo Jesús. Ser libres, eso viene en el versículo 16, es un motivo de regocijo, pero también es una gran responsabilidad. En Cristo hay libertad, pero cuidado de que la libertad que nos ha dado el Señor se degenere y la conviertamos en libertinaje, en un pretexto para hacer lo malo. Sí, mira hermano, yo he entendido en el contexto bíblico que la libertad es el punto medio y que un extremo que se considera como libertinaje. ¿Sí me estoy explicando? De este extremo, hermanos, está lo que se considera como legalismo y en este extremo está lo que se considera como libertinaje. ¿Y qué es lo que se encuentra en el centro? La libertad. La libertad es lo que se encuentra en el balance, es lo que se encuentra en el equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros somos creyentes, nosotros nos encontramos ¿en dónde? En la libertad. ¿Recuerda usted esas palabras de Jesucristo que dijo, y conoceréis la libertad, y la libertad ¿qué? Os hará libres? ¿De qué te hace libre la libertad? Te hace libre del pecado, te hace libre de la consecuencia del pecado. De eso es de lo que te hace libre la ¿qué? La libertad. ¿Quién es la libertad, hermanos? Cristo Jesús es la libertad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Pero hermanos, el hecho de estar en la libertad no quiere decir que te vas a pasar a un extremo o al otro. No te vas a encontrar en lo que se conoce como legalismo, tampoco te vas a encontrar en lo que se conoce como ¿qué? Como libertinaje. Te vas a encontrar manteniendo una relación diaria y continua con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. Te vas a encontrar leyendo su palabra, te vas a encontrar memorizando su palabra, te vas a encontrar estudiando su palabra y sobre todas las cosas te vas a encontrar poniendo en práctica la palabra de Dios. Y es allí cuando tú vas a estar dando evidencia y vas a estar dando testimonio de que te encuentras en la libertad, de que por ninguna circunstancia te pasas al lado del legalismo y por ninguna otra circunstancia te pasas al lugar del libertinaje. Es estar en la libertad, hermanos, que nos pide el Señor Jesucristo a través de Pedro. Nuestra libertad tiene el propósito de permitirnos ser siervos, o sea, ser esclavos. ¿Sí cree usted, hermano, que cuando usted se encuentra en libertad, usted voluntariamente está siendo siervo de quién? ¿De Dios? ¿Sí? Y sí entiende usted, hermano, que cuando usted dice que es siervo de Dios, lo que realmente le está diciendo usted es que es esclavo de Dios. ¿Sí lo entiende eso? ¿O no lo había visto de esa manera? Mire, hermano, el término esclavo ya no lo manejamos, ya como que no es muy común. Y ya como que se han levantado varios hombres, hermanos, en las sociedades que han hecho que, pues ahora sí, han abolido la esclavitud. Y ya no queremos hablar, hermanos, de ese término de ¿qué? De esclavitud. Pero en el contexto bíblico, hermano, ¿sabe qué nos enseña Dios, hermano, en el contexto bíblico? Dios dice en la Biblia que o tú tomas la decisión de ser esclavo de Dios o tú tomas la decisión de ser esclavo del pecado. O sea, no hay puntos medios, ¿sí? No hay un punto medio en donde tú digas, no, pues es que yo no soy ni esclavo de Dios ni esclavo del pecado. No, hermano. En el contexto bíblico dice, o tú decides ser esclavo de Dios o tú decides ser esclavo de ¿quién? Del pecado. ¿Quién lo decide? Nosotros lo decidimos. Y es entonces, hermanos, cuando tú has recibido a Jesucristo, que tú has decidido ser esclavo de ¿quién? De Jesús. ¿Esclavo de quién? De Dios. Nunca debemos usar nuestra libertad meramente para fines egoístas. Pablo veía el mismo peligro que Pedro. Fíjese lo que dice Pablo, Gálatas, hermano Rodrigo, ayúdeme a leer Gálatas 5, versículo 1 y versículo 13. Fíjese, hermanos, lo que Pedro habla acerca de esta libertad. Gálatas 5:1
y Gálatas 5, versículo 13. Por favor, hermano Rodrigo, ¿me puede ayudar? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El 13. Versículo 13. Ok. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjese lo que nos aconseja Pablo, hermanos, aparte de Pedro. Dice que es muy fácil que te encuentres en la libertad y que tú utilices la libertad como excusa para hacer ¿qué? Para hacer lo malo. A veces, hermanos, hay personas que se encuentran, hermanos, en la iglesia que aparentemente están sirviendo a Dios, que aparentemente conocen la palabra de Dios y que utilizan la espada, hermanos, que nos dice Dios que es una espada de doble filo, que si no tienes cuidado, hermanos, en lugar de hacerle bien a las personas, les haces ¿qué? Les haces daño. Y aparentemente tú estás en la libertad. Y aparentemente tú estás usando ¿qué? La palabra de Dios. Y aparentemente tú eres un siervo de Dios. Pero si no tienes cuidado, en lugar de estar usando bien la libertad, la estás utilizando como un pretexto para lastimar ¿a quién? Para lastimar a las personas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que saber bien qué es lo que estamos recomendando a las personas. Tenemos que ser siervos, hermanos, que tengamos una verdadera relación con Dios para ser de bendición y para no usar la libertad como pretexto, hermanos, y poder hacer daño, poder lastimar ¿a quién? A las personas. Y a la misma necesidad de escoger la forma de nuestra servidumbre. Nosotros escogemos a quién servimos, hermanos. Nosotros escogemos si servimos a Dios por medio de esta libertad que Él nos ha dado, o nos dejamos llevar, hermanos, por nuestras pasiones. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de esta persona a la que ustedes se han sometido? ¿Sí? ¿De quién están siendo esclavos ustedes, hermanos? Bueno, vamos a usar siervos, ¿vale? Sí se oye medio feyón esclavo, ¿no? Yo siempre que digo esclavo veo que hacen la cara así como de, ay, no inventen, hermano. Bueno, ya no vamos a usar esclavo, vamos a usar siervo. Hermanos, ¿de quién son siervos ustedes? ¿Se han puesto a reflexionar en eso? ¿Seguros? ¿Y si se han mantenido a la altura? ¿Amén? Bueno, yo espero que sí. Miren, hermanos, ya vamos a terminar, ya paz en su corazón, ya vamos a terminar. Ustedes son la luz del mundo, hermanos, eso lo dijo ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que también en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, nadie enciende una vela y luego viene y pone una luz sobre la vela? ¿Qué es el alud? ¿Qué creen ustedes que sea el alud? Mire, échele allí, Coco. Ándele, otra estrellita para acá, de este lado. Sí, es algo que tapa. Miren, hagan de cuenta que ustedes prenden una vela aquí. Y entonces ustedes llegan con una caja, ¿sale? Y tapan la vela, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, lógico, ¿no? Por eso Jesús dijo, nadie enciende una vela, ¿sí? ¿Y luego qué? Y luego pone una luz sobre ella. O sea, pone una caja, ¿para qué? Para tapar la luz, porque la vela se va a apagar. Y entonces, hermanos, ustedes son una vela. ¿Qué ha encendido quién? ¿Qué ha encendido el Señor Jesucristo? Y ustedes están para dar testimonio dentro de esta sociedad donde han sido puestos. Es importante, hermanos. Spurgeon, se escribe Spurgeon, se pronuncia Spurgeon, es conocido como el príncipe de los predicadores, hermanos, porque el rey de los predicadores, ¿quién es? Jesús. Y luego, hermanos, de Jesús dicen todos, hermanos, que todos coinciden que es Spurgeon. Spurgeon, hermanos, hace un comentario, hermanos, sobre estas palabras. Cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo, dice, las lámparas no hablan, las lámparas brillan. Un faro
no hace el ruido de unos tambores, y sin embargo, desde muy lejos el marinero puede contemplar su luz amiga. Que de igual forma nuestra manera de vivir brille en medio de la oscuridad. ¿Sí está usted de acuerdo con eso, hermano? ¿Sí? ¿Qué es lo que no hacen las lámparas? No hablan, sino ¿qué? Sino brillan. Un faro no hace el ruido de unos tambores. Sin embargo, desde muy lejos el marinero puede contemplar la luz amiga de este faro. Dice que de igual manera, ¿sí?, nuestra forma de vivir brille en medio de ¿qué? En medio de la oscuridad. Mire, hermano, usted, aunque no lo quiera creer, aunque usted no pase acá cada 8 días, porque no quisiera un día pasar acá, hermano, y predicar. Si algún día, hermanos, hay un deseo en su corazón de pasar acá a la tribuna, no se llama tribuna, se llama púlpito, de pasar acá al púlpito y predicar, hermano, ¿sí? Acérquese a mí o acérquese al hermano Rodrigo y va a tener oportunidad de pasar. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Diariamente, en su diario caminar, usted está predicando un sermón. ¿Y sabe cómo predica ese sermón diariamente usted? Con su testimonio. Sí, hermano, posiblemente usted no está acá enfrente. Posiblemente, hermano, usted no traiga desarrollado un sermón. Posiblemente usted no esté leyendo versículos acá de este lado, hermanos. Pero usted diariamente, hermanos, con su testimonio está predicando un sermón. ¿Sabe a quién le está predicando ese sermón? A las personas que se encuentran alrededor de usted. Le está predicando ese sermón a su esposa, le está predicando ese sermón a su esposo, le está predicando ese sermón a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Usted diariamente está predicando un sermón. Posiblemente no se había dado cuenta, pero eso es lo que usted está haciendo. Diariamente usted predica un sermón con sus hechos. Seamos cuidadosos, responsables, que nuestra conducta sea siempre ejemplar. Respetemos las leyes y a las autoridades y consagremos nuestra vida a Dios, pues solo así lograremos hacer la diferencia en un mundo perdido sin Cristo. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. Dios me los bendiga. Gracias a Dios.